Bárbaro. Bueno, ¿de qué se trata? Contanos ya como para también conocer un poco tu trabajo, ¿no? Neurocirujano especializado en cirugías de epilepsia. Más o menos por dónde viene la mano. Bien, bien. Bueno, mira, yo hice mi formación en neurocirugía general en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, y luego me especialicé fuera del país, en Francia y en algunas instituciones donde ya se hace la cirugía de epilepsia acá, en esto, ¿no? Que es tratar quirúrgicamente a un grupo de pacientes epilépticos que podrían ser curados, por lo menos, su calidad de vida mejore mucho con la cirugía, ¿no? Bien. Me imagino muchos años de preparación, ¿no? Requiere, porque la epilepsia no es una enfermedad común, tampoco es anormal, pero digo, no es de las más frecuentes, si se quiere. Sí, en realidad la epilepsia se dice que, según las estadísticas, afecta entre el 1 al 2% de la población mundial, ¿sí? Sí. Y eso se repite en cualquier país, digamos, es algo bastante uniforme, así que podríamos decir que hasta el 2% de las personas en el mundo pueden sufrir de epilepsia. Bien. ¿Y en Argentina, por ejemplo, cómo está esta enfermedad? Si, no sé, agarramos la última década, por ejemplo, ¿ha crecido el número de gente enferma de epilepsia? ¿Se ha mantenido? Mira, sí, eso es algo interesante lo que preguntás, porque en realidad uno debería pensar que la enfermedad siempre ha seguido igual estadísticamente, siempre afectando a la misma cantidad de gente. Sí. La cuestión es que los métodos diagnósticos y los médicos que se han ido formando cada vez mejor detectan más fácilmente la epilepsia, ¿no? Entonces, ahora tenemos un número mayor de gente diagnosticada con epilepsia con respecto a años previos, ¿no? Sí. ¿A cuántos años más o menos? Lo que pasa es que han ido mejorando los estudios, ya sea electroencefalografía, que es para detectar descargas eléctricas anormales a nivel del cerebro, sí, como también se ha logrado una mayor interpretación de lo que son los síntomas del paciente, con respecto a que, por ejemplo, a veces hay chiquitos en las clases que están mirando el pizarrón y de repente se quedan, vamos a decirlo comúnmente, como tildados mirando el pizarrón. Y eso es una crisis que uno podría llamar de ausencia, ¿sí? Sí. Como se denomina. Si vamos hacia atrás, muchas veces los médicos, en general, quizás no eran tan capaces de relacionar esto con la epilepsia, pero en la actualidad, como ha ido avanzando la enseñanza de la medicina y la enseñanza en todo lo que es la formación de los médicos en las residencias, la verdad que se hace cada vez más común que los médicos diagnostiquen la epilepsia y que lo deriven a un neurólogo. Sí. El neurólogo es el que finalmente hace el diagnóstico definitivo y después es el que empieza a hacer el tratamiento, y de ahí en más, según la respuesta al tratamiento, si el paciente responde bien a los medicamentos que se le dan, generalmente no es candidato a cirugía o no es considerado para cirugía, pero de esos pacientes que andan mal, a pesar, es decir, siguen haciendo crisis a pesar de la medicación que reciben, nos los derivan al equipo que nos encargamos de evaluar la posibilidad de cirugía. Hablabas de síntomas hace un momento. ¿Hay algún síntoma, algún indicio por ahí para alguien? Porque por ahí cualquier persona no puede tener epilepsia y no saberlo. Te consulto, y en caso de ser afirmativa la respuesta, te repregunto si justamente hay algún indicio para una persona que le haga prender la alarma y diga, che, ojo con esto, que he escuchado a través de médicos que si tengo tal síntoma ya es por lo menos motivo de consulta porque puedo padecer esta enfermedad. Bien, sí, perfecto. No hay un síntoma puntual por el que yo te puedo decir, mira, sospeché epilepsia por esto, porque en realidad la epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por una descarga anormal de un grupo de neuronas que están en el cerebro. Es decir, es como si fuera un cortocircuito a nivel cerebral. Sí. El tema es que el cerebro es muy grande. Entonces, dependiendo de dónde se produzca ese cortocircuito, en qué lugar del cerebro se produzca, va a ser el tipo de crisis que tenga el paciente. Por ejemplo, ¿viste? Hay algunas películas muestran pacientes que tienen una crisis epiléptica que todos se lo imaginan como alguien que cae al piso de repente
y empieza a temblar con los 4 miembros o se le ponen duros los brazos y las piernas, ¿sí? Sí. Y empieza a salir espuma por la boca. Es algún tipo de crisis que se llama crisis tónico-clónica generalizada, no importa, pero es lo que uno conoce como compulsión, ¿sí? Sí. Pero después hay otro tipo de crisis que son muchos tipos, que podría ser, por ejemplo, un paciente, como tú decías recién, que se quede, un chiquito que se quede mirando el pizarrón, perplejo, sin responder, aislado del mundo externo, que trata de hablar y que no responde, o por ejemplo un paciente que se le empieza a mover el brazo izquierdo de repente y después ese temblor del brazo izquierdo pasa a la pierna y después a la cara, y esto se puede llegar a convertir en una confusión como la que te dije recién. Sí. Hay pacientes, por ejemplo, que sienten olores raros, y eso es una parte del cerebro que está en cortocircuito. ¿Siente qué? ¿Siente qué, dijiste? Por ejemplo, olores raros. Sí. Olores raros. O sea, olores que por ahí le preguntan, está con gente de su entorno y dice, che, ¿no sentís olor a algo raro? Y en realidad no hay olor a nada, por ejemplo. Exacto. Por supuesto que tiene que ser acompañado después por una sintomatología específica, es decir, por ejemplo, yo tengo pacientes que empiezan a tener sensación de olores raros que en realidad no existen, y después el paciente empieza a tener fenómenos también de déjà vu, que es cosas ya vividas, por ejemplo. Sí. Pero esto no es el déjà vu que nosotros, vos, yo, cualquiera de los chicos que están ahí hemos tenido alguna vez en la vida, Claro. sino son cosas que se repiten y que después pueden llegar a tener, a continuación de esos síntomas, algún otro fenómeno epiléptico. Por ejemplo, algo que nosotros llamamos ruptura de contacto, que el paciente se quede, como yo te decía recién, perplejo, tildado, que vos lo llames y que el paciente no responda. Y después puede llegar a hacer algún movimiento, por ejemplo, con la boca, con la lengua, hace como movimientos automáticos como si estuviera comiendo un chicle, como si estuviera tragando, puede girar la cabeza, puede extender el brazo, puede poner duro un brazo. Es decir, es muy complejo el tema de los síntomas en epilepsia, como para que yo te diga, mira, frente a este síntoma, Claro. Consulta. Simplemente es que frente a una persona que tiene una reacción anormal, que digamos, entre en suspensión por ahí su estado de conciencia, o que surge algún movimiento fuera de lo común, o que este fenómeno, por ejemplo, dolores o de cosas ya vividas, se presentan muy a menudo, debería consultar con un neurólogo y que el neurólogo lo empiece a guiar, ¿sí? Bien, estamos con Federico Sánchez, neurocirujano mendocino especializado en cirugías de epilepsia. Doctor, ¿qué pasa respecto al tratamiento, no? Nosotros te escuchamos atentamente y todos estos síntomas o estos indicios de una persona con epilepsia, bueno, que comúnmente se puede llegar a percibir. Ahora bien, ¿qué pasa luego de la consulta? ¿Cómo sigue posteriormente un hipotético tratamiento, doctor? Bien, generalmente, a ver, el neurólogo clínico es el que llega al diagnóstico de epilepsia y el que inicia el tratamiento. Sí. El tratamiento se indica, es decir, hay muchos medicamentos para epilepsia actualmente, y depende el tipo de crisis que tiene el paciente y la edad que tiene el paciente, el tipo de, muchas veces nosotros decimos síndrome epiléptico que tiene el paciente, hay medicamentos específicos que hay que elegir. Entonces eso lo hace un neurólogo que generalmente conoce del tema. Los que más conocen son los neurólogos que se han formado en epilepsia, que se llaman epileptólogos, que son con los que trabajo yo. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros, es decir, el epileptólogo empieza un tratamiento farmacológico que le puede dar un medicamento, que puede surtir efecto o no, que el paciente puede dejar de hacer crisis, o, por ejemplo, requerir el inicio de un segundo medicamento, ¿sí? Bien. Y que con ese segundo medicamento puede dejar de hacer crisis. Y esos dos medicamentos vos se los podés dar, uno primero, otro después, secuencialmente, o se los podés dar los dos juntos. El tema es que si después de ese segundo medicamento que el paciente probó en condiciones adecuadas, es decir, que realmente lo tomó, que los medicamentos eran de buena calidad, que la familia también chequeó de que el paciente tomara los medicamentos como correspondía, es decir, todo un cumplimiento del tratamiento como corresponde. Si el paciente lo cumplió y sigue haciendo crisis con dos medicamentos, habiendo tomado dos medicamentos, uno debería considerar que el paciente entra dentro de lo que es resistencia al tratamiento, resistencia a la medicación. ¿Sí? Eso es un proceso natural de la persona. Y ahí es cuando nosotros entramos en juego, que es cuando decimos, bueno, si el paciente después de dos medicamentos siguió haciendo crisis, debería empezar a considerarse la posibilidad de una cirugía.
Pero no todos los pacientes epilépticos son candidatos a cirugía, obviamente. Bien. Porque muchos no se van a beneficiar de la cirugía. Entonces, hay que hacer un estudio de resonancia magnética, hay que hacer un estudio que se llama videoelectroencefalograma, y hay que hacer algunos otros estudios adicionales que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico realmente de si hay una parte del cerebro que es responsable de esta enfermedad. Bien, ¿sí? bien. Y darle el tratamiento adecuado. Doctor, ¿qué pasa con la mayoría? ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas epilépticas? Digo, ¿con 1 o 2 medicamentos puede convivir, puede mejorarle su calidad de vida, o hay un gran porcentaje que se tiene que someter a cirugías de epilepsia? No, la mayoría, por suerte, la mayoría responde bien al tratamiento farmacológico. Es decir, nosotros sabemos que hay entre un 70 a un 80% de pacientes que van a responder correctamente al tratamiento farmacológico. Bien. De ahí a vos te queda un 30% que probablemente no responda al tratamiento farmacológico, y de ese 30% se dice que la mitad sería probablemente candidato a cirugía de epilepsia. Es decir que, por suerte, la menor cantidad de pacientes son los que no responden al tratamiento. Bien, ¿es una cirugía de riesgo, imagino? A ver, como toda cirugía, claro. Vamos a hablar de cirugía en general, toda cirugía puede tener sus riesgos. Obviamente, cuando operamos el cerebro tiene funciones que son vitales, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, la motricidad, la sensibilidad, visión, la olfacción, la capacidad de oler. Entonces, hay muchas funciones a nivel del cerebro que cuando uno opera pueden correr riesgo. Bien. Está en nosotros, como equipo quirúrgico que toma las decisiones, prever cuáles pueden ser las probables secuelas que el paciente puede llegar a presentar. Hay muchos estudios que se pueden hacer actualmente que nos ayudan a eso. Por ejemplo, hay resonancias magnéticas que se llaman funcionales, que nos pueden identificar, por ejemplo, el lugar donde del cerebro que sirve para realizar movimientos de brazos, piernas. También nos pueden ayudar a identificar el lugar donde uno guarda el lenguaje, tanto para la comprensión como para la expresión del lenguaje. Entonces uno puede hacer un mapeo del cerebro previo como para decir, bueno, sí, este paciente tiene una lesión que yo podría operársela, sacarle la epilepsia, pero corro el riesgo, por ejemplo, de dañar el lenguaje. Entonces, tal cual. Tengo que ir con todo un planeamiento muy bien preparado antes de la cirugía, y obviamente sentarse con el paciente, con su familia, y decirle, miren, tenemos gran posibilidad de beneficio por la cirugía, pero también existe este riesgo. Un gran riesgo. Así como hay otros pacientes a los cuales les hacemos todos estos estudios, y la zona epiléptica, la zona de epilepsia, está alejada de estos centros tan importantes. Entonces, en estos pacientes seguramente va a ser mucho más viable la cirugía. Federico, preguntarte respecto a lo alternativo, ¿no? Que también por estos tiempos se escucha, y preguntarte tu opinión respecto a esto, ¿no? Se ha escuchado en el último tiempo que para una persona epiléptica, bueno, algunos dicen, por eso la pregunta, ¿no? Respecto al uso del cannabis como medicina, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero, digamos, yo soy neurocirujano, no soy neurólogo clínico ni epileptólogo, por lo tanto yo generalmente no hago el tratamiento farmacológico. Bien. Así que claro, no soy el encargado de indicarlo, pero te puedo decir lo siguiente, que es mi experiencia y es lo que hacen los médicos que trabajan conmigo, que son el doctor Noli y la doctora Sotano en Mendoza, y el doctor Martínez en Buenos Aires, en el hospital de clínicas con el que trabajo. Digamos, ellos seleccionan pacientes que reciben cannabis. Ahora, el cannabis es una opción más de tratamiento. Claro. O sea, no es, no tiene una fórmula mágica, digamos, que le provee al paciente de una curación de la epilepsia o de una sanación mayor a lo que hacen los otros fármacos, porque finalmente es un compuesto químico, digamos. Entonces, tiene muy buenos efectos en determinados pacientes, pero también uno lo tiene que tomar como un tratamiento más. Paralelo. No tiene que tomar como una cura milagrosa, porque realmente no lo es, y tiene que ser indicado por especialistas, es decir, los epileptólogos formados en esto, los neurólogos formados en epilepsia son los que tienen que realmente indicar para que el paciente, digamos, no pierda tiempo en cosas que no corresponden a lo que él tiene, ¿no? Doctor, estamos con Federico Sánchez, neurocirujano especializado en cirugías de epilepsia. Le consulto, ¿un epiléptico que maneje es un inconsciente? A ver, hay ciertas limitaciones en la Argentina para lo que los
pacientes epilépticos pueden hacer. Entonces, en la legislación que hay, generalmente un paciente epiléptico que recibe fármacos epilépticos, que también, digamos, ya sea la epilepsia por sí misma, que puede producir una suspensión del estado de conciencia del paciente en un momento crítico mientras está manejando por la calle, o bien el tratamiento farmacológico que el paciente recibe, que generalmente puede llegar a reducir la capacidad de reflejos de los pacientes para actuar de manera repentina ante algo intempestivo que pasa en la calle, haría que no sea seguro para un paciente epiléptico manejar, por el riesgo para su propia vida como para el riesgo de los que circulan por la calle, ¿no? Bien, sí, yo le consultaba porque usted en un momento dijo que la epilepsia, cuando en cierto modo hablamos hace un momento de la definición o algo por el estilo, que era como una especie de cortocircuito en el cerebro, o sea, como que te quedas dormido básicamente un instante, una cosa así. Claro, o te desmayás, no sé cómo sería la forma adecuada depende del tipo de crisis. El tipo de crisis que vos estás diciendo es un tipo de crisis específica que es una crisis que se llama compleja, básicamente, que es, por ejemplo, cuando un paciente tiene esta ruptura del contacto con el medio que te rodea, ¿sí? Pero hay crisis que son parciales, por ejemplo. Sí. Hay crisis epiléptica que, por ejemplo, un paciente se le mueve un brazo bruscamente y eso resultó una crisis. Sí. Entonces, de los pacientes estos que decíamos que tienen crisis complejas con ruptura del estado de conciencia, esos, digamos, obviamente entrañan un mayor riesgo para actividades como, por ejemplo, el manejar, o, por ejemplo, para manejar maquinaria pesada, o algo que signifique un riesgo para su vida o para la de otro. Bueno, entonces le cambio la consulta. ¿Cualquier paciente epiléptico es recomendable que no maneje? Sí, sería recomendable que no maneje. Directamente. Sí. Bien. Perfecto. Doctor, lo último, de mi parte, le agradecemos por este contacto que, bueno, ha sido muy claro en lo que le hemos consultado, ¿no? Preguntarle respecto a si una persona epiléptica, bueno, justamente puede terminar con un tratamiento y decir, no tengo más epilepsia. ¿Eso existe? ¿No existe? ¿Se puede lograr con el tratamiento, con una intervención quirúrgica? Bien. Sí, existe la posibilidad de curar a un paciente, específicamente por lo que me preguntás, por la cirugía. Bien. Es decir, nosotros de todos los pacientes que tenemos operados, hay un porcentaje que ha sido curado. Es decir, curación significa que el paciente no tenga más crisis y que vos de alguna manera le puedas sacar el tratamiento farmacológico. Bien. Pero no en todos los pacientes se da esto. Y a ver, se los pongo de otra manera. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen muchísimas crisis por día. Hoy, por ejemplo, vi un paciente hace 2 horas que tiene 80 crisis por día, aunque ustedes no lo crean. Increíble. Es un paciente pediátrico. Y en ese ¿Cuántas crisis? ¿Cuántas crisis dijo, doctor? 80. 80 crisis por día, 80. 80. Una locura, ¿no? Sí, es increíble, pero es así. Sí. Así que la calidad de vida de ese paciente es realmente muy mala. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer con él es disminuir la cantidad de crisis significativamente. Es improbable, por el tipo de epilepsia que tiene el paciente, que nosotros lo podamos llegar a curar. Es realmente improbable porque es un síndrome específico que tiene descargas de múltiples lugares del cerebro. Pero hay una cirugía que podría disminuirle la cantidad de crisis y la severidad de crisis que tiene por día. Entonces ese paciente finalmente se va a beneficiar y va a tener una mejor calidad de vida al final del tratamiento, si bien seguramente lo vamos a poder curar. Bien, en casos como ese, lamentablemente la vida de la persona tiende a disminuirse no quiero ser tan brusco al decirlo, no sé cómo decirlo para no herir susceptibilidad. Sí, justamente. Sí. O sea, la calidad de vida de estos pacientes es muy mala, y la calidad de vida no solo del paciente sino de su familia. Claro. Por lo tanto, imagínate. Y la esperanza de vida, eso iba si se quiere, es menor lógicamente que cualquier otra persona, ¿no? A ver, eso, digamos, tendríamos, hay congresos enteros sobre que tratan el tema de riesgo de vida asociado a epilepsia, digamos, y sería muy extenso para charlarlo. Digamos que hay distintos, como yo te decía, la epilepsia
hay muchos síndromes que tienen que están dentro de lo que es la epilepsia, ¿sí? Síndrome quiere decir un tipo específico de epilepsia que podríamos hablar. Algunos tipos específicos sí tienen una calidad de vida muy mala y a veces el riesgo de vida puede estar, pero en muchos otros no. Hay pacientes que viven toda su vida con epilepsia y que no tienen ningún problema, pero que indudablemente cuando la epilepsia se vuelve refractaria, el riesgo por ahí que tienen esos pacientes de tener alguna crisis y que su vida entre en riesgo es un poco mayor. Sí. Bien. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo brindado. Ha sido, la verdad, que una charla muy buena. Así que le agradecemos esta comunicación con Dial Radio TV, también con Radio Continental San Rafael, y le mandamos un abrazo. Bueno, muy bien, chicos, quedo a su disposición. Igualmente, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba, entonces.